Introducción. Ética jurídica. Analizaremos los fundamentos de la moral y la ética a través de un estudio de principales corrientes filosóficas, el análisis de casos prácticos y reflexión de crítica sobre dilemas éticos. También las dimensiones de la ética, la integración de los elementos que conforman al hombre dentro de una sociedad a través de análisis de libertad y valores. También los principios éticos que fundamentan labor, justicia e impacto de la reflexión constante para aplicarlos de manera responsable. También analizaremos la consecuencia moral relacionada con la creación, interpretación y aplicación de las leyes a través de un estudio de casos, debates éticos y la revisión de códigos de la ética. Se encontrará una exposición de video apoyada en diapositivas considerando todos los contenidos de la unidad 4, el cual será el caso de O. J. Simpson, la justicia o el cliente. Nociones generales. Diferencia entre moral y ética aplicada al caso en el que O. J. Simpson se observa claramente la distinción entre moral y ética. Moral. La moral son los valores y juicios personales que tiene cada individuo sobre lo que está bien o mal. En este caso, mucha gente consideraba moralmente incorrecto que el equipo defensor de Simpson utilizara estrategias altamente agresivas, manipuladoras o enfocadas en desacreditar a testigos y pruebas, aun cuando era muy probable que Simpson fuera culpable. Desde una perspectiva moral, muchos pensaron, ¿está mal defender a alguien que pudo haber cometido un asesinato? Ética profesional. La ética es un conjunto de normas que regulan el ejercicio de una profesión. En este sentido, los abogados defensores actuaron conforme a su obligación de ética: proteger los derechos del acusado, garantizar el debido proceso, exigir pruebas suficientes por parte de la Fiscalía. Desde la ética jurídica, el deber fundamental es asegurar que toda persona tenga una defensa adecuada, sin importar la percepción moral individual de dicho caso. Introducción. Ética jurídica. Analizaremos los fundamentos de la moral y la ética a través de un estudio de principales corrientes filosóficas, el análisis de casos prácticos y reflexión de crítica sobre dilemas éticos. También las dimensiones de la ética, la integración de los elementos que conforman al hombre dentro de una sociedad a través de análisis de libertad y valores. También los principios éticos que fundamentan labor, justicia e impacto de la reflexión constante para aplicarlos de manera responsable. También analizaremos la consecuencia moral relacionada con la creación, interpretación y aplicación de las leyes a través de un estudio de casos, debates éticos y la revisión de códigos de la ética. Se encontrará una exposición de video apoyada en diapositivas considerando todos los contenidos de la unidad 4, el cual será el caso de O. J. Simpson, la justicia o el cliente. Reflexión de la axiología, objetivismo y subjetivismo en la valoración de los actos de abogados y empresa. La axiología, que estudia los valores y nos ayuda a analizar cómo se juzgan las acciones del abogado y del equipo legal. El objetivismo. El objetivismo sostiene que los valores son universales y no dependen de las opiniones. Aplicando al caso, los críticos objetivistas dirían que los abogados deben actuar buscando la verdad y la justicia por encima de cualquier interés. Si alguien ayudó a un culpable a evadir su responsabilidad, eso es incorrecto, sin importar contexto ni intereses. Desde esta visión, ciertas tácticas del equipo defensor, como explotar errores policiales, generar dudas más allá de lo razonable o manipular percepciones mediáticas, serían consideradas éticamente negativas porque no promovían la verdad universal. Subjetivismo. El subjetivismo afirma que los valores dependen de cada persona, cultura o contexto. Bajo esta perspectiva, la defensa actúa correctamente porque cumplió su deber según la función profesional del abogado. Un abogado no está para juzgar moralmente al cliente, sino para proteger sus derechos. Para los subjetivistas, las acciones se valoran según el rol y la situación, no según una moral universal. Conclusión de axiología. El caso muestra cómo la valoración de las acciones puede cambiar
dependiendo de si consideramos que los valores son universales, el objetivismo, o construidos por cada contexto, que es el subjetivismo. Introducción. Ética jurídica. Analizaremos los fundamentos de la moral y la ética a través de un estudio de principales corrientes filosóficas, el análisis de casos prácticos y reflexión de crítica sobre dilemas éticos. También las dimensiones de la ética, la integración de los elementos que conforman al hombre dentro de una sociedad a través de análisis de libertad y valores. También los principios éticos que fundamentan labor, justicia e impacto de la reflexión constante para aplicarlos de manera responsable. También analizaremos la consecuencia moral relacionada con la creación, interpretación y aplicación de las leyes a través de un estudio de casos, debates éticos y la revisión de códigos de la ética. Se encontrará una exposición de video apoyada en diapositivas considerando todos los contenidos de la unidad 4, el cual será el caso de O.J. Simpson, la justicia o el cliente. Relación de las corrientes éticas de la toma de decisiones del abogado. Tres grandes corrientes éticas ayudan a analizar cómo decidió actuar la defensa de O.J. Simpson. Utilitarismo. Busca el mayor beneficio para el mayor número de personas, aplicando al abogado. Su prioridad es beneficiar a su cliente, aun si otros consideran sus métodos inmorales. La defensa creía que generar duda razonable era el resultado más útil, porque preservaba derechos fundamentales y evitaba la condena de un inocente, aunque fuera cuestionable. El utilitarismo justifica las estrategias si genera un resultado considerado útil, evitando una injusticia judicial. Deontología. Se centra en el deber y el cumplimiento de normas, independientemente del resultado. Para un abogado, su deber es defender al cliente con todos los medios legales posibles. Aunque piense que es culpable, su obligación ética es protegerlo. Desde la deontología, la defensa actuó correctamente porque cumplió su deber profesional, sin importar el resultado social o moral. Ética de la virtud. Evalúa la calidad moral del profesional, prudencia, honestidad, justicia, integridad. Aquí aparece el conflicto. ¿Fue virtuosa la conducta de la defensa? ¿Promovió justicia y honestidad? ¿O sacrificó virtudes por ganar el caso? La ética de la virtud diría que un abogado debe actuar con integridad, incluso cuando la ley le permita tácticas que no son moralmente elevadas. Introducción. Ética jurídica. Analizaremos los fundamentos de la moral y la ética a través de un estudio de principales corrientes filosóficas, el análisis de casos prácticos y reflexión de crítica sobre dilemas éticos. También las dimensiones de la ética, la integración de los elementos que conforman al hombre dentro de una sociedad a través de análisis de libertad y valores. También los principios éticos que fundamentan labor, justicia e impacto de la reflexión constante para aplicarlos de manera responsable. También analizaremos la consecuencia moral relacionada con la creación, interpretación y aplicación de las leyes a través de un estudio de casos, debates éticos y la revisión de códigos de la ética. Se encontrará una exposición de video apoyada en diapositivas considerando todos los contenidos de la unidad 4, el cual será el caso de O.J. Simpson, la justicia o el cliente. Dimensiones de la ética. Identificación de las dimensiones éticas del caso en lo personal, social y público. El caso de O.J. Simpson fue uno de los juicios más mediáticos de la historia, lo que permite analizar cómo la ética se ve afectada desde diferentes dimensiones. Dimensión personal se refiere a las decisiones internas y los valores individuales de los involucrados. Abogados. Cada integrante del equipo defensor enfrentó un dilema personal: defender con todas sus fuerzas a un cliente posiblemente culpable o actuar según su conciencia moral. O.J. Simpson. Su conducta y decisión de declararse inocente a pesar de las pruebas impactó directamente a la estrategia legal. Fiscales debieron equilibrar su convicción moral sobre la culpa de Simpson con su obligación profesional de presentar un caso sólido y justo. En esta dimensión surge un conflicto personal.
¿Debo seguir mis valores personales o cumplir estrictamente mi rol profesional? Dimensión social. Afecta a la comunidad, las relaciones sociales y la percepción de la justicia. El juicio dividió a la sociedad estadounidense, especialmente entre comunidades afroamericanas y blancas. Muchos vieron en el caso un símbolo de racismo sistémico, corrupción policial y desigualdad. La opinión pública presionaba y afectaba la forma en que se percibían las actuaciones del abogado y del sistema judicial. Aquí el conflicto fue social. ¿Qué impacto tiene mi decisión profesional en la confianza de la sociedad hacia la justicia? Dimensiones de la ética. Dimensión pública. Se refiere al efecto del caso en instituciones, medios y políticas. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, afectando la ética periodística y judicial. La confianza en la policía de Los Ángeles fue severamente cuestionada. El caso influyó en debates legales sobre la discriminación, la evidencia científica, ADN y los derechos del acusado. En esta dimensión surge una pregunta pública. ¿Cómo aseguramos de que los procesos judiciales se mantengan éticos cuando el caso se vuelve un fenómeno público y mediático? Dimensiones de la ética. Análisis en el concepto de libertad en la elección del abogado frente al conflicto ético. En un sistema jurídico, toda persona tiene libertad de elegir a su abogado. Sin embargo, en este caso, esta libertad abrió un conflicto ético importante. Libertad del acusado. O.J. Simpson ejerció su libertad de elegir un equipo de defensa de alto perfil, conocido como The Dream Team, compuesto por abogados expertos en defensa agresiva e ingeniería procesal. El conflicto ético surge porque, al elegir a un abogado que defenderá a toda costa, puede llevar a tácticas cuestionables, aunque legales. La libertad del acusado puede chocar con valores como la justicia, la verdad y el bienestar social. Un abogado también tiene libertad profesional, pero esta debe equilibrarse con su deber ético. Reflexión clave. La libertad de elegir defensa no significa que todo lo que la defensa haga sea ético. La ética entra en juego cuando se pregunta, ¿hasta dónde puede llevar un abogado a proteger a su cliente sin violentar la verdad o la justicia? ¿La libertad del cliente justifica todas las estrategias legales disponibles? En este caso, la libertad se convirtió en un punto de tensión entre lo legal y lo moral. Dimensiones de la ética. En el núcleo social y los valores predominantes en la comunidad afectada. La comunidad y sus valores colectivos influenciaron profundamente en el juicio y sus implicaciones éticas. El núcleo social afroamericano. Una parte importante de la comunidad afroamericana, el caso representó una lucha contra el racismo policial estructural. El veredicto de no culpable fue visto como una victoria frente a décadas de injusticias. Sus valores predominantes eran la igualdad, la dignidad y la lucha contra la discriminación. El núcleo social blanco y sectores conservadores. Para ellos, el caso demostró fallas en el sistema judicial y excesos de la defensa. Muchos sintieron que el veredicto fue una injusticia moral, aunque fuera legal. Predominó el valor de la justicia retributiva, el culpable debe pagar. La influencia mediática. Los medios reforzaron valores como el sensacionalismo, la fama, la idea de quien tiene dinero puede pagar mejor defensa y ganar el juicio. Resultado ético de esta influencia social. La percepción del juicio no se basó solo en pruebas, sino en racismo histórico, polarización social, falta de confianza en la justicia, poder económico y mediático. Esto demuestra que los valores sociales influyen directamente en cómo se interpreta la ética y la justicia en un caso legal. Dimensiones de la ética. Ética profesional en la abogacía.
Principios éticos en el ejercicio profesional aplicados al caso. La abogacía se rige por principios éticos fundamentales que buscan garantizar que el ejercicio profesional sea justo, responsable y respetuoso de los derechos humanos. En el caso de O.J. Simpson, estos principios enfrentaron importantes tensiones. Confidencialidad. Los abogados del Dream Team estaban obligados a mantener en secreto toda información que O.J. Simpson compartiera con ellos, aunque existían sospechas sobre su culpabilidad. La defensa debía proteger cualquier dato que pudiera perjudicarlo si se hacía público. Este principio les impidió compartir dudas personales o información sensible con los medios o la fiscalía. Aplicación en el caso. La confidencialidad obligó a los abogados a separar su juicio moral de su deber profesional. Justicia. Los abogados deben contribuir a que el proceso sea justo para todas las partes. En este caso, la defensa utilizó estrategias legalmente válidas para desestimar pruebas contaminadas, errores policiales y fallas del procedimiento. Aunque la sociedad vio estas tácticas como injustas, los defensores argumentaron que cumplir la ley es la forma de garantizar justicia. Conflicto ético. La búsqueda de justicia desde la defensa chocó con la percepción social de justicia moral. Ética profesional en la abogacía. Principios éticos en el ejercicio profesional aplicados al caso. Responsabilidad social. La profesión jurídica tiene impacto en la sociedad, por lo que el abogado debe actuar considerando el efecto de sus acciones en la confianza pública. En este caso, el uso mediático de juicio dejó la impresión de que la justicia favorece a quienes tienen dinero y notoriedad. Esto generó un debate sobre la responsabilidad del abogado en no convertir el proceso en espectáculo. Aplicación. Aunque actuaron dentro de la ley, la defensa pudo afectar negativamente la imagen social de la justicia. Ética profesional en la abogacía. Importancia del secreto profesional y equilibrio entre confidencialidad y responsabilidad moral. El secreto profesional es indispensable para que exista confianza entre abogado y cliente. Sin confidencialidad, el cliente ocultaría información, el abogado no podría preparar una defensa adecuada, se pondría en riesgo el derecho a la defensa. En el caso de O.J., cualquier información revelada por Simpson a sus abogados debía permanecer en secreto, incluso si sugería culpabilidad. Esto generó un dilema moral. ¿Qué debe hacer un abogado si cree que su cliente es culpable? La ética profesional responde, debe seguir defendiendo dentro de los límites legales y guardar confidencialidad. Equilibrio entre confidencialidad y moral. El abogado debe considerar no mentir ni inventar pruebas, no manipular el sistema, no impedir que se haga justicia, pero también no traicionar la confianza del cliente. En el caso de Simpson, los abogados caminaron exactamente en esa línea, no revelaron nada, no mintieron directamente, pero sí usaron estrategias altamente cuestionables. Ética profesional en la abogacía. Reflexión sobre el servicio pro bono como alternativa ética para entender la justicia social. En el caso de O.J., puso en evidencia un problema profundo. Quien tiene dinero puede pagar una defensa poderosa. Quien no, difícilmente. ¿Qué papel juega el servicio pro bono aquí? El servicio pro bono consiste en que abogados y firmas legales ofrezcan servicios gratuitos a personas que no puedan pagar una defensa. El servicio pro bono es una herramienta ética que permite a los abogados devolver a la sociedad parte del privilegio que implica su profesión, fortaleciendo la justicia social y evitando que casos como el de Simpson se definan por la capacidad económica del acusado. Relevancia ética. Promueve la igualdad de acceso a la justicia, uno de los pilares éticos de la profesión. Reduce la desigualdad legal entre personas ricas y pobres.
fortalecen la confianza social en el sistema jurídico, permite que la abogacía cumpla su función social, no solo económica. Reflexión aplicada al caso. Si Simpson no hubiera tenido recursos económicos extraordinarios, probablemente habría sido declarado culpable. Esto muestra que la justicia puede depender de los recursos y no solo de la verdad. El servicio pro bono es una forma de equilibrar esa desigualdad estructural, ofrecer defensa gratuita a personas vulnerables que contribuyen a que el sistema sea más equitativo y ético. Ética profesional en la abogacía. La ética en los ámbitos de la aplicación en el derecho. Evaluación de la conciencia moral del abogado al enfrentar presiones de la empresa. En el caso de OJ, los abogados que formaban parte del Dream Team trabajaban no solo como profesionales independientes, sino también como integrantes o representantes de firmas legales de alto prestigio. Esto generó presiones que influían directamente sobre su conciencia moral. Presiones internas de la empresa. Los abogados debían mantener la reputación de la firma, obtener un resultado favorable para el cliente, justificar los honorarios millonarios, demostrar excelencia legal a la competencia. Estas presiones podían afectar la conciencia moral del abogado, llevándole a justificar conductas que, aunque legales, no necesariamente eran éticas o correctas. Conciencia moral del abogado. La conciencia moral es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. En términos personales, en este caso, el abogado enfrenta preguntas como ¿debo seguir mis valores internos o las expectativas de mi firma? ¿Estoy actuando por justicia o por prestigio? ¿Mi estrategia ayuda realmente a que se haga justicia? La ética en los ámbitos de la aplicación en el derecho. Conflicto ético. El abogado puede sentir una tensión entre lo que sabe que es éticamente correcto, lo que la empresa espera para mantener su imagen profesional y económica. En el caso de OJ, la defensa adoptó estrategias agresivas, mediáticas y cuestionables, lo que sugiere que la conciencia moral pudo haberse visto comprometida por las presiones externas. La ética en los ámbitos de la aplicación en el derecho. Impacto ético y judicial en el caso. El juicio de OJ tuvo repercusiones que trascendieron el sistema judicial y llegaron al ámbito legislativo de los Estados Unidos. Su impacto se puede analizar desde dos perspectivas. El impacto en el ámbito judicial. El caso evidenció fallas en la cadena de custodia, manejo de pruebas y procedimientos policiales. Se fortaleció el uso de la evidencia de ADN y se exigió mayor rigor técnico en los procesos judiciales. Se generó desconfianza en el sistema, pues muchos ciudadanos interpretaron que la justicia favorece a quienes pueden tener abogados o defensas costosas. También se cuestionó el papel de los medios y el riesgo de que un juicio se convierta en un espectáculo. Ética judicial comprometida. El deber de la imparcialidad, transparencia y seriedad del proceso se vio afectado por la presión mediática y los intereses de la celebridad. Impacto en el ámbito legislativo. Aunque no hubo reformas directas inspiradas únicamente en este caso, sí impulsó a debates legislativos como la necesidad de regular mejor la relación entre policía y ciudadanía, leyes sobre uso correcto de evidencia científica, especialmente ADN, revisión en protocolos de discriminación racial por parte de cuerpos policiales, mayor supervisión de procedimientos de investigación criminal. Impacto ético legislativo. El caso impulsó reflexiones sobre cómo las leyes deben de equilibrarse, la protección de derechos del acusado, la imparcialidad de los procesos, la lucha contra prácticas discriminatorias y el acceso igualitario a la justicia.
La ética en los ámbitos de la aplicación en el derecho. Posibles implicaciones éticas en tema de globalización y responsabilidad corporativa. Aunque el caso de OJ ocurrió dentro de un contexto nacional, sus repercusiones se pueden analizar bajo lentes modernos. La globalización y la responsabilidad social corporativa RSC. Globalización. Globalización. La globalización ha hecho que casos mediáticos difundan internacionalmente. El juicio de OJ fue uno de los primeros eventos judiciales seguidos globalmente por televisión. Mostró cómo los medios pueden influir en la percepción de la justicia en diferentes países. Expuso problemas universales, racismo, desigualdad, poder mediático y abuso institucional. Implicación ética. La globalización exige que los juicios y procesos legales sean más transparentes y menos vulnerables al espectáculo público mundial. Responsabilidad social corporativa RSC. Las firmas de abogados, al igual que las empresas, tienen responsabilidad social. En el caso de OJ, plantea preguntas como: ¿debe una firma defender cualquier caso mientras sea legal, aunque su defensa afecte la confianza en la justicia? Las empresas legales deben promover estigmas éticos más altos que los mínimos exigidos por la ley. ¿Qué resolución hace que las firmas empiezan a hablar firmemente sobre problemas sociales como la desigualdad, corrupción o corrupción institucional? La ética en los ámbitos de la aplicación en el derecho. Responsabilidad social corporativa (RSC). Las firmas legales deberían evitar prácticas que distorsionen la verdad o manipulen al sistema, promover estrategias más transparentes, colaborar en iniciativas de justicia social, incluyendo el pro bono y educación jurídica, considerar el impacto más social más allá del éxito económico del caso. En un mundo globalizado, la reputación de la ética de las empresas jurídicas se evalúa a nivel internacional, lo que hace más relevante su compromiso con la responsabilidad social.